Dios les bendiga, amada iglesia, en esta mañana. Qué bendición poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Hoy quiero compartirles un texto en el libro de Salmos, capítulo 14, donde dice la palabra del Señor: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta palabra realmente tocó mi corazón, me hizo reflexionar en lo que está pasando últimamente. El ser humano quiere sacar a Dios de su vida. Es más, el ser humano vive como si Dios no existiera. La gente prefiere creer en cualquier cosa, menos en la existencia de Dios. Prefieren creer en una gran explosión, en una bacteria, luego un primate o un mono y luego el ser humano. Otros prefieren creer en los Anunnaki y en los extraterrestres que hicieron al ser humano y prefieren creer en cualquier cosa, excepto en Dios. La palabra ateo, del griego a, la partícula que significa sin, y teos de Dios, sin Dios. La palabra ateo da a entender a alguien que no cree en Dios, alguien que vive sin Dios. Bueno, realmente la Biblia dice que sin Jesucristo estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero el ateo o la gente que rechaza a Dios, que niega la existencia de Dios, es esa persona que quiere vivir como si Dios no existiera. Y estas personas se engañan a sí mismas. Decían nuestros abuelos, no se puede tapar el sol con un dedo. No puedes negar la existencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, dice el libro de Romanos, por medio de las cosas creadas. Así que no hay excusa. Por eso dice el texto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, no existen los ateos para el Señor, sino los necios. La palabra necio en el hebreo es la palabra Nabal. ¿Se acuerdan ustedes al esposo de Abigail, quien le negó comida a los soldados de David? Este hombre, Nabal, era un hombre necio, un hombre insensato, y su nombre significaba lo mismo que su comportamiento, dice Abigail, su esposa. En el griego encontramos la palabra afronas. La palabra afronas traducen como sabio. Entonces, afrona sería sin sabiduría. Una persona que no tiene sabiduría. Una persona que no tiene sabiduría se vuelve como Nabucodonosor cuando el Señor le quitó la inteligencia y se volvió como una bestia, como un animal, y comía hierba del campo y se mojaba con el rocío de la mañana y vivía entre los animales porque no tenía sabiduría. Estaba prácticamente loco, demente. Vivía como una bestia. Y el salmista dice, cuando estaba ahí tratando de mirar la prosperidad de los impíos, dice, tan necio era yo, era como una bestia, ¿sí? Y el Señor dice, no seas como el mulo, sin entendimiento. Esa es una palabra para expresar a una persona que niega la existencia de Dios. Por eso dice que el Señor miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Lo contrario de entendido sería necio. Una persona realmente que no podríamos decir un ignorante, alguien que no conoce, sino alguien que rechaza el conocimiento y quiere vivir negando todo. ¿Recuerdan a Galileo? Le obligaron a decir que el sol giraba alrededor de la tierra y él dijo y murió diciendo lo contrario. Las religiones y cuántos grupos perversos siempre han estado obligando a mantener a la humanidad en la oscuridad, en la ignorancia. Como dice el libro de Romanos, detienen con injusticia la verdad y la ira de Dios viene sobre ellos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre quiere vivir sin Dios. El hombre quiere sacar a Dios de su vida, de su existencia. Se ha sacado a Dios de las escuelas, de los colegios, de los libros de texto, de las instituciones. Se ha sacado a Dios de todas partes, aún hasta de la constitución de los países se han sacado a Dios. En el Ecuador se hizo todo por sacar el nombre de Dios de la constitución. Hubo por ahí una lucha y pusieron el nombre de Dios, pero también pusieron a la Pachamama.
Y la Biblia dice que en vez de adorar al Creador, el cual es bendito por todas las cosas, adoran a las cosas creadas. El ser humano en su necedad, en su mente entenebrecida, prefiere adorar las cosas creadas antes que al Creador, que es bendito por todos los siglos. ¿Por qué? Porque su corazón, su mente se ha entenebrecido. Negar la existencia de Dios es ser un necio, ser una persona que está tomando una actitud descabellada, una actitud, por decirlo así, de locura. Negar la existencia de Dios. ¿Pero por qué el hombre quiere negar la existencia de Dios? Porque si usted acepta que Dios existe, también usted tiene que aceptar que un día usted tendrá que rendirle cuentas a Dios. Y dice la Escritura que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hablando de los creyentes. Y también dice en Apocalipsis 20 que un día se abrirán los libros y toda la humanidad estará de pie delante de Dios y serán juzgados por lo que está escrito en aquellos libros. Creer en la existencia de Dios implica también en creer que usted tendrá que rendirle cuentas a Dios. Implica que usted tiene que caminar conforme a los preceptos de Dios, conforme a sus lineamientos, a sus estatutos, y eso es lo que la gente no quiere. La gente quiere vivir de una manera pervertida, de una manera retorcida, de una manera depravada y no rendirle cuentas a nadie. Por eso es que sacan a Dios de sus vidas, por eso es que están creando leyes para prohibir la fe, para prohibir leer la Biblia, para prohibir adorar a Dios. Y sabemos que eso está ahí, que cuando venga el hombre de pecado se levantará contra todo lo que se llama Dios y es objeto de cultos, y él mismo se hará pasar por Dios. El hombre está sacando de su vida a Dios porque quiere vivir la vida pervertida que está viviendo y no rendirle cuentas a nadie. Pero está tomando una actitud descabellada porque no puede escapar del juicio de Dios. La pregunta es, ¿usted está actuando como necio o como sabio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y por eso se ha corrompido y viene la maldad y no hay ni uno que haga el bien. Porque ellos están rechazando a Dios, están sacando a Dios de sus vidas. Y por eso dice Romanos capítulo 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Usted toma en cuenta a Dios? Cuando se levanta, cuando va a desayunar, cuando está comiendo, cuando va a descansar, cuando sale a la calle, en sus decisiones, en sus negocios, en sus relaciones. ¿Usted toma en cuenta a Dios o vive como si Dios no existiera? Su actitud, su comportamiento, ¿realmente dicen que Dios existe? ¿O usted actúa como si Dios no existiera? Por eso dice la Escritura, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sí? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es la realidad que vivimos en la humanidad hoy en día, porque no toman en cuenta a Dios, porque quieren vivir así y por eso Dios les estorba. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. No viva usted como un necio, no viva usted como aquellos que no toman en cuenta a Dios en sus vidas. Se está levantando ciertamente al ministerio de la iniquidad y creando leyes para prohibir adorar a Dios, para prohibir predicar de Dios. Quieren sacar a Dios del todo concepto de sus vidas, lo cual es imposible. Un día todos estaremos cara a cara frente a Dios, rindiendo cuentas por nuestros actos. Y la humanidad, por más que saque a Dios de sus vidas, no podrá escapar de ese Dios, porque Él existe. El hecho de que usted niegue la existencia de Dios no significa que Dios desaparece. El hecho de que usted se declare ateo o necio no significa que Dios deja de estar en su trono. Él sigue existiendo, Él sigue reinando, Él sigue excelso y sublime, grande por los siglos de los siglos, desde el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él viene pronto a juzgar a la humanidad. Deje de actuar como un necio, no saque a Dios de su vida, deje de caminar sin tomar en cuenta a Dios. Ponga a Dios en el primer lugar de su vida. Dele a Dios el primer lugar en su corazón para que usted pueda ser uno de sus hijos, uno de sus escogidos y usted pueda ver la gloria de Dios. Dios les bendiga.